Bueno, hoy hablaremos sobre el tema del lenguaje, un tema muy importante. Bueno, Erika Marcela Cardona Duque, soy estudiante de especialización en neuropsicología de la educación. Esta área se llama neurociencia cognitiva y el profesor pues Nicolás Guevara. Bueno, hablaremos sobre la conceptualización del lenguaje. El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos orales, escritos o gestuales. El lenguaje constituye una de las características principales que separa al género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tenemos, que comenzamos a desarrollar a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación que mantiene al individuo con el mundo social en el que se desarrolla. Dominar esta capacidad de comunicación le permite a cada individuo expresar el mensaje que desea transmitir de un modo particular. Bueno, tenemos características del lenguaje. El lenguaje pues es una capacidad racional que tenemos todos los seres humanos, por lo que es universal. Es la base de comunicación entre los individuos, resulta clave en las relaciones interpersonales, se vale de las diferentes lenguas para modificar un lenguaje y luego transmitirlo, permite el intercambio de información entre receptor y emisor, se vale de símbolos, sonidos y señas. Este puede ser verbal o no verbal, es estudiado por la lingüística. Tipos de lenguaje. El lenguaje puede ser lenguaje verbal, emisor y receptor utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. A su vez puede dividirse en lenguaje oral, lenguaje escrito y lenguaje no verbal. El lenguaje oral es el lenguaje hablado, el que utilizamos pues con la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. El lenguaje escrito son los sonidos del lenguaje oral, de manera que lo representamos de forma escrita. El lenguaje no verbal, el emisor y receptor no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez, el lenguaje también se divide en lenguaje facial y lenguaje corporal. El lenguaje facial, el individuo comunica a través de los gestos de la cara aquello que quiere expresar, y el lenguaje corporal, el individuo comunica a través de los movimientos corporales también lo que quiere expresar. Bueno, también hablaremos dentro de este importante tema las bases neurobiológicas del lenguaje. Bueno, de las bases neurológicas del lenguaje tenemos pues que estas se articulan mediante el funcionamiento sincrónico, es decir, al mismo momento de componentes centrales corticales y subcorticales y de componentes periféricos. Los componentes centrales cumplen pues una función simbólica y se localizan en la corteza cerebral asociativa. Se distinguen dos zonas reguladoras, una zona situada en el polo anterior y otra zona situada en el polo posterior del cerebro. Los componentes periféricos son los auxiliares del lenguaje e incluyen los órganos fonoarticulatorios que a su vez permiten la expresión de la voz, el sistema visual que permite también el ingreso de la información semántica, es decir, la interpretación del lenguaje escrito, y el sistema auditivo que permite el ingreso del lenguaje oral, es decir, todo aquello que escuchamos. Bueno, aquí tenemos pues como una representación el cerebro pues dividido en la parte anterior, que es la parte expresiva, dividido pues por el surco central, y la parte posterior que pertenece pues a la parte comprensiva. En este esquema pues también observamos pues los dos polos, ¿cierto? El polo anterior y el polo posterior. El polo anterior ubicado en el lóbulo frontal, que cumple una función expresiva, dividido por el surco central, y el polo posterior integrado por el lóbulo temporal parietal y occipital, que cumple una función comprensiva. Componentes corticales del lenguaje. Polo expresivo. El polo anterior del cerebro, el lóbulo frontal, es muy importante porque se ocupa de la motivación del lenguaje y de la articulación verbal de las palabras y de la escritura. El área prefrontal
que da inicio a la motivación del lenguaje y está relacionado con el cerebro límbico, y que también esta área del lóbulo prefrontal facilita el control consciente del lenguaje. También el área de Broca forma parte de la corteza premotora y tiene como principal función la programación motora del habla y de la escritura. Componentes corticales del lenguaje: el polo expresivo, localización anterior. En este polo tenemos el área motora primaria, situada por delante de la cisura central. Sigue las instrucciones elaboradas por la corteza premotora, es decir, da inicio a los movimientos bucofanoarticulatorios para poder pronunciar las palabras y a los movimientos manuales para la escritura. Y tenemos el fascículo arcuato, que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, que sincroniza el lenguaje expresivo, el polo anterior, con el lenguaje comprensivo del polo posterior. Bueno, aquí tenemos una representación: en número 1 el área de Broca y a la derecha, número 2, el área de Wernicke. Componentes corticales del lenguaje: el polo posterior, que comprende pues lo comprensivo. Está situado en la parte posterior del cerebro, integración de las regiones temporoparieto-occipital. Este polo tiene como función principal la regulación del lenguaje comprensivo. El lóbulo temporal está especializado por el proceso de análisis y síntesis de los sonidos del habla. El área de Wernicke es el área que lleva adelante un análisis cronológico y semántico, codifica los sonidos otorgándole un significado a lo escuchado y a lo visto en caso de que la información sea escrita. El lóbulo occipital, que permite la identificación visual de la palabra escrita, y el lóbulo parietal, integrando estímulos visuales y auditivos, cumpliendo una función multimodal. Componentes subcorticales del lenguaje. Estos están conformados por estructuras de sustancia blanca y sustancia gris del interior cerebral. Intervienen en la fluidez, precisión del lenguaje oral y escrito. Dentro de los componentes subcorticales, es decir, aquellos que están ubicados por debajo de la corteza, tendríamos que nombrar el tálamo. Forma parte de una red asociativa y tiene como función principal la integración de referencias visuales y auditivas y la coordinación del lenguaje expresivo con el lenguaje comprensivo. También están los ganglios basales, que intervienen en la fluidez verbal, y el cerebelo, que coordina la fluidez de los movimientos fonoarticulatorios. Bueno, aquí tenemos como una representación. Sabemos que las áreas del lenguaje se encuentran ubicadas en el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y pues aquí lo podemos observar. Principales áreas del lenguaje en el hemisferio izquierdo. En el número 1 está representada el área prefrontal, que interviene, como decíamos anteriormente, en los aspectos motivacionales del lenguaje, es decir, da inicio a la intención comunicativa. En el número 2 aparece el área de Broca, de localización frontal, que, como decíamos también, es un área premotora que se encarga de los programas motores para la articulación del lenguaje. En el número 3 aparece representada el área motora primaria, que da inicio a los movimientos y formas articulatorias para la pronunciación de las palabras que ha formado previamente el área de Broca. En el número 4 encontramos a la circunvalación de Hertz, que intervienen en la recepción de las cualidades primarias de los sonidos y luego van a ser procesados en el lóbulo temporal. En el número 5 aparece representada el área de Wernicke, que interviene, como decíamos, en la comprensión del lenguaje, permite otorgar un significado a aquello que escuchamos, es decir, al lenguaje oral, y a aquello que leemos, es decir, el lenguaje escrito. En el número 6 aparece la circunvolución premaginal y angular, que tiene por función principal la integración sensorial, y ahí interviene el proceso de lectoescritura. Finalmente, en el número 7 aparece la corteza visual asociativa, que tiene por función la realización de
del análisis perceptivo de las imágenes visuales que contienen palabras escritas o que ingresan por medio de la lectura. Bueno, pasamos pues a este tema que es importante sobre los modelos teóricos del lenguaje. Realmente el desarrollo del lenguaje se encuentra intrínsecamente ligado a la madurez cerebral del niño y al contexto sociofamiliar en el que se esté desarrollando, tal como veremos en los siguientes apartados de teóricos que nos hablan pues acerca del lenguaje infantil, que se inicia con un periodo prelingüístico en el que el bebé emite pequeños balbuceos que con el tiempo se irán convirtiendo en expresiones sonoras. Estas, a pesar de no tener relación con el lenguaje, tal y como lo entendemos, adquieren un significado contextual, permitiendo que pueda expresarse con las personas de su entorno. Aproximadamente al octavo mes, el balbuceo del bebé dará un lugar a un comportamiento ecolático del que emergerán sus primeras palabras, como puede ser mamá o papá, y a partir de este momento aumentará exponencialmente la capacidad del niño en producir palabras. Durante el segundo año de vida se produce una explosión funcional en su capacidad de adquirir y manejar el lenguaje. Esta explosión coincide con un pico de mielinización en los axones, lo que permite que haya una conexión más fluida en los circuitos neuronales que se establecen entre diferentes áreas cerebrales, provocando un manejo más integrado del uso del lenguaje. Este es un concepto que nos regala Rodríguez 2016. Desde este momento, el niño avanza de manera vertiginosa en el manejo y adquisición de este proceso, de manera que a los 5 o 6 años podríamos decir que ya ha estructurado la base del lenguaje. A partir de este momento, ya el niño tendrá que enriquecer y optimizar su manejo, aprender a manejar la escritura y la lectura, perfeccionar el manejo social del mismo y aprender a utilizarlo voluntariamente como herramienta de pensamiento. Es un concepto de Pérez y Capilla de 2008. Todo este proceso de producción del lenguaje es siempre más lento que el de la comprensión, de manera que en su primer año de vida el niño ya es bastante eficaz en la comprensión del lenguaje ante palabras sencillas y entonación clara. A continuación, expondré las principales teorías básicas y clásicas desarrolladas para explicar la adquisición del lenguaje. Bueno, una de ellas es la teoría conductista. La teoría conductista del aprendizaje representó el primer intento de proporcionar una explicación al desarrollo del lenguaje, exponiendo los procesos de aprendizaje del lenguaje. En este, Skinner fue el principal exponente de la idea de comportamiento. El lenguaje para él lo es, una vez reforzado, continuará especialmente después de un refuerzo o premio. Según esta teoría, en los primeros estadios, los niños reproducirán todos los sonidos de todos los idiomas y los padres forzarían selectivamente a través de la atención o aprobación, los que corresponderán a la lengua nativa. El refuerzo puede ser verbal o físico. Este refuerzo selectivo daría como resultado la producción de palabras. Una vez que el niño fuera capaz de hablar, podría producir una emisión. Por ejemplo, el niño podría decir pan y ser reforzado al recibir lo que pide. En la teoría conductista, a pesar de que existan claros obstáculos en la adecuación explicativa de la teoría del aprendizaje aplicada al desarrollo del lenguaje, es importante reconocer el papel del ambiente en el mismo. Algunos de los procesos como la imitación puede jugar un papel en el desarrollo del mismo, pero de ningún modo constituyen todo el proceso. El aprendizaje del lenguaje es mucho más complejo y complicado y requiere que el niño desempeñe un papel activo en el mismo. Bueno, otra teoría es la teoría innatista. El máximo exponente de la teoría innatista de la adquisición del lenguaje es Chomsky. Fue el primer lingüista que intentó explicar las propiedades estructurales universales del lenguaje, llevándola a examinar los procesos de adquisición del mismo. Según sus teorías, existen reglas universales que podrían diferenciar entre oraciones gramaticales y no gramaticales en cualquier idioma.
propuso dos niveles de reglas, uno que contendría las de aplicabilidad más general y otro que contendría manifestaciones específicas de las reglas generales. Estos dos niveles, que corresponderían con lo que dominó estructura profunda y estructura superficial del lenguaje, los constituyentes de la estructura profunda serían los universales del lenguaje, que posibilitarían la generación de estructuras superficiales gramaticales en cualquier lenguaje. Este proceso de especificación fue llamado generación por Chomsky, dado que las reglas de gramática generativa serían universales. Sería lógico asumir que, puesto a que todo el mundo aprende lenguaje, este debería ser una capacidad innata, es decir, algo con lo que deberíamos nacer, o todo el mundo nace. La teoría de Vygotsky. La teoría de Vygotsky no solamente abarca el desarrollo del lenguaje, sino también el de otros procesos mentales superiores, incluyendo todas las formas de inteligencia y memoria. Su trabajo teórico ha influido en los estudios sobre el desarrollo cognitivo infantil, especialmente sobre los procesos de la memoria, la solución de problemas y la resolución entre el lenguaje y el pensamiento. El desarrollo del niño en el lenguaje hablado y escrito y de los sistemas numéricos es equiparado a los cambios culturales en el uso y dominio de los sistemas de signos. La teoría de Vygotsky descansa sobre la premisa fundamental del que el desarrollo tiene un lugar a nivel social dentro de un contexto cultural. El niño interiorizaría los procesos mentales que inicialmente se harían evidentes en las actividades sociales, pasando de un plano social al individual. Dentro de la misma teoría de Vygotsky, el mismo principio puede aplicarse al aprendizaje escolar. La posición de Vygotsky es que el funcionamiento individual está determinado exclusivamente por el funcionamiento social y que la estructura de los procesos mentales de un individuo refleja el medio social en el cual se deriva. A pesar de afirmar que el lenguaje y el pensamiento tienen raíces separadas, y que se desarrollan de forma independiente durante un tiempo, Vygotsky mantenía que el desarrollo intelectual del niño es contingente a su dominio de los medios sociales de pensamiento, es decir, del lenguaje. La interacción social derivada de la cultura en un momento dado o de la perspectiva histórica en algún sentido crea el lenguaje. Bueno, tenemos también la teoría de Brunner. Brunner desestimó tanto la imitación como lo innato y centró sus estudios del origen del lenguaje en la interacción social. Para ello, introdujo concepto de lenguaje adquisición o sistema de apoyo para la adquisición del lenguaje y mantuvo que el niño aprendería a hablar a través de la interacción con la madre. Propuso una predisposición para que el as pudiera actuar semejante al las de Chomsky, que precisa un marco interactivo para funcionar. Brunner, como Vygotsky, consideró que deben darse marcos de interacción social adecuados para que tenga lugar el aprendizaje y llamó a esto andamiaje. Si bien todas estas teorías procuran explicar el modo en el que se produce la adquisición del lenguaje y su interacción con el medio, el modelo neuropsicológico aporta la relación que se produce entre la adquisición del proceso y el desarrollo de las estructuras neurofisiológicas que dan aporte a la aparición del lenguaje y de esta manera, en nuestros primeros años de vida se produciría una especialización de los hemisferios cerebrales, de manera que el proceso del lenguaje será sustentado principalmente por el hemisferio dominante. Habitualmente es el izquierdo. Sin embargo, tanto la lectoescritura como el lenguaje, y como lo conocemos, requerirán de ambos hemisferios trabajen en conjunto para ser capaces de desarrollar un manejo adecuado de este proceso. Dentro del hemisferio izquierdo podemos establecer la existencia de un polo receptivo y un polo expresivo, los que darán soporte a diversas áreas cerebrales. Esto hablando desde una perspectiva neuropsicológica. El polo receptivo o polo posterior, comprensión del habla y la lectura, también pues es un apartado teórico que tenemos. Será el encargado de recibir información y entenderla, lo que implica la audición con la comprensión del lenguaje hablado y la visión con la comprensión del lenguaje escrito.
Tradicionalmente se ha considerado que esta parte del lenguaje se desarrollaba en el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo. Actualmente se sabe que para una buena comprensión del lenguaje hablado y escrito es necesario que se encuentren implicadas la corteza primaria auditiva, la corteza primaria visual, el giro angular, así como estructuras corticales. Todas estas áreas en conjunto permitirán la decodificación, comprensión del contenido y comprensión textual o pragmática tanto del lenguaje hablado como el escrito. El polo expresivo anterior, expresión del habla y la lectura, será el encargado de expresar el lenguaje, ya sea a través de la fonación o articulación verbal o de la escritura. Durante mucho tiempo se consideró que el área implicada en la capacidad expresiva del lenguaje era el área de Broca, tercera circunvolución del lóbulo frontal izquierdo dominante, aunque nuevamente las técnicas de neuroimagen han permitido discernir que la estructura en la que se sustenta la producción del lenguaje es mucho más compleja. Para que se dé lugar a una buena producción hablado escrito es necesario contar con estructuras subcorticales, así como las del área motoras y prefrontales. Ese ha sido pues como todo por hoy. Muchísimas gracias, profe, y espero que le guste este video.